En este episodio con el médico psiquiatra Ignacio Cuaranta estuvimos platicando de cuáles son otras vías en las que puedes mejorar tu estado de ánimo, disminuir la ansiedad, la depresión, vías que son más naturales, que son más vistas desde una unidad de nuestro cuerpo. Él practica la psiquiatría funcional, metabólica y creo que toda la explicación que nos dio te va a ser de mucha ayuda para resolver dudas como de alimentación, de hábitos, de unión con la naturaleza, todo lo que quizás te preguntas de si lo estás haciendo bien o no en relación a tus hábitos, pues bueno, con este episodio te voy a aclarar muchísimas dudas junto con él y espero que te sea de mucha ayuda. Pues bienvenido, Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Desansiedad. Quiero platicarles, amigos, un poquito de quién es Ignacio y por qué lo invité. Para mí, Ignacio, bueno, a nivel personal, me ha ayudado mucho a reafirmar este camino de hábitos en cuanto a mi alimentación, en cuanto a mi ritmo circadiano, estilo de vida con la tecnología, todo eso que yo intuitivamente decía como que siento que no me hace tanto bien y debe de haber algo mejor. Pues Ignacio me ha ayudado a confirmar que ese camino y a compartirme más información, entonces por eso también te agradezco mucho, Ignacio. Él es Ignacio Cuaranta, es médico especialista en psiquiatría. Nació en Argentina, donde estudió y trabajó la mayor parte de su tiempo y se complementó sus estudios en Estados Unidos y Francia. También pues siempre ha estado en esta búsqueda personal relacionada con la salud y los canales óptimos y directos para llegar a sus pacientes, con el foco puesto en ayudar y promover cambios que generen un impacto tangible en la calidad de la vida de las personas con las que trabaja en su consultorio. Y este recorrido, en combinación con su interés en la importancia de la alimentación en este contexto, lo hicieron dimensionar el rol crucial que tiene el acceso y la relación con la comida en la evolución del ser humano, permitiendo nuestra supervivencia como especie y actualmente siendo uno de los ejes asociados a la alta prevalencia de patología metabólica que existe a nivel mundial. Entonces, Ignacio va más allá de la psiquiatría tradicional y nos presenta hoy, que es lo que quiero compartirles, esta visión de la ansiedad y del estrés de nuestro sistema nervioso desde la psiquiatría funcional, la psiquiatría más integrativa y metabólica. Entonces, muchas gracias por estar aquí, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por tener esta oportunidad de conversar, de trabajar sobre estos temas y tener una conversación abierta, justamente en el mes de la visibilización y conciencia sobre la salud mental, que muchas veces queda tan relegada en las conversaciones globales, y tener oportunidades de tener conversaciones interesantes en relación a este tema, siempre me llama la atención y me implica, así que agradecido y honrado de tener la oportunidad de conversar contigo. Sí, muchas gracias, Ignacio. Y me gustaría si primero nos puedes platicar un poco de tu viaje personal, de por qué, qué sucedió en tu interior para dar este salto de la psiquiatría tradicional a empezar a buscar otros recursos que ayudaran a tus clientes o pacientes. ¿Cómo fue ahí y por qué se dio ese cambio? Yo tenía un interés en todo lo que tenía que ver con los abordajes nutricionales o en el mundillo de las dietas, por un interés personal previo a incluso la carrera de medicina. Cuando viví en Estados Unidos, cuando tenía 16, 17 años, me empecé a interiorizar en el entrenamiento físico, en qué alimentos eran los mejores, cuáles eran a evitar, y en ese recorrido siempre estuve, incluso durante la carrera de medicina, interesándome por la alimentación, interesándome por aspectos que tienen que ver con el estilo de vida, pero bueno, como nos pasa mucho durante la carrera y durante el entrenamiento más dogmático, más tradicional, dentro de la carrera de medicina, fui de alguna manera dejándolo en mi fuero interno, digamos, en mi vida privada y en mi aplicación personal. También viendo que en la carrera más clásica, había muy poca mención y tenemos muy pocas horas de entrenamiento en todo lo que tiene que ver con otros abordajes que no sean de índole farmacológica o intervencionista, sobre todo en psiquiatría, que hemos estado
en una lucha y en una carrera de muchísimos años por tratar de identificar biomarcadores. Tuve un interés, digamos, hacia el final de mi etapa de pregrado en la endocrinología, justamente porque empezaba a ver todos estos patrones o me empezaba a interesar en la obesidad como un fenómeno, en la diabetes tipo 2, en el síndrome metabólico. Y hacia finales del 2005, principios del 2006, tuve la oportunidad, en el último año de mi carrera, de rotar en un servicio, en un servicio de cirugía bariátrica que preparaban a los pacientes para la cirugía bariátrica, pero también tenían intervenciones dietarias en Michigan, en Estados Unidos. Y ahí se me volvió a despertar y volví a conectar y volví a tener la oportunidad de escuchar léxicos y palabras que tenían que ver con lo nutricional como primeros abordajes. Obviamente que siempre con ese maridaje justo con la parte farmacológica y otro tipo de intervenciones quirúrgicas, como decíamos recién. Pero bueno, también siempre me interesó, mi padre es médico cardiólogo, mi madre es psicóloga, entonces en algún punto un interés mezclado ahí entre ambos, un buen mix. Cuando terminé mi carrera, no quería hacer medicina clínica médica o medicina interna, sino que me incliné por la psiquiatría. Vale decir que durante ese periodo de los 3 4 años del entrenamiento ya en psiquiatría, eh, me volví a alejar de la nutrición, de alguna manera me distancié y cerca del 2015, cercano cuando ya estaba terminando, ya había hecho mi rotación en Francia, yo ya había vuelto a estudiar sobre la alimentación paleolítica y siempre me interesó, siempre que había cosas que tenían que ver con la alimentación me interesaba, y eso estamos hablando de 2014, 2015, me interesé con intervenciones de minimalismo como filosofía general. Y ahí me crucé con el concepto del ayuno, y ahí se me despertó internamente un hambre y un apetito voraz por devorarme todo lo que tenía que ver con el ayuno intermitente, digamos, de una manera paradojal, Sí. y de alguna forma empecé a darle un estudio más profundo. Termino la carrera, termino, digamos, la especialización en psiquiatría y empiezo a trabajar, yo todo en ese recorrido interno, y empiezo a trabajar en una clínica de neurociencias como director, coordinador de una clínica de trastornos del estado de ánimo, bipolaridad, depresión, trastornos de ansiedad también. Era bastante amplio, pero yo estaba en el comité de admisión. Como estaba en el comité de admisión de psiquiatría general, empecé a ver este aumento, digamos, esta presencia muy, muy prevalente, quizás estaba preparado para verlo y para observarlo, de una comorbilidad, es decir, una presentación en simultáneo de manifestaciones de ansiedad, de trastornos del humor, depresivos, no necesariamente todos casos necesariamente severos o graves o de larga data, y comorbilidad con afecciones metabólicas, insulinoresistencia, presentaciones diabéticas, sobrepeso, alteraciones en el control de la glicemia, del azúcar en sangre. Y ahí es donde empecé a conectar y empecé a ver que desde el punto de vista nutricional, que nosotros teníamos un abordaje integral, se les daba el clásico control de porciones, control de calorías, y que veía que en mis pacientes me decían, pero no puedo hacer lo que me dice el nutricionista, pero no puedo hacer lo que me están indicando, porque me levanto y estoy sin hambre y tengo que comer las 2 tostadas clásicas con mermelada light y lo puedo sostener durante un par de semanas. Entonces eso vi que empezaba también a aumentarles la frustración, el dolor, el malestar, porque lógicamente que también en la narrativa tradicional falta, por supuesto, es una grave falla de ese paciente que no tiene la voluntad, es demasiado perezoso, vago, y no le pone el énfasis que necesita. Entonces no se quiere mejorar. Entonces la persona es gorda u obesa o diabética porque quiere. O del otro lado es una enfermedad que solamente se aborda con fármacos o con cirugía mutilando órganos sanos como el estómago y la primera porción del intestino. O con drogas que tienen un impacto importante a nivel tanto metabólico como en un montón de efectos adversos.
Y empecé a hacer algunas intervenciones, digamos, un poco ahí generándome algunos conflictos internos con Sí. el equipo de nutrición. Empecé a hacer algunas intervenciones y los pacientes empezaban a sentirse mejor. Me empezaban a referir que estaban menos ansiosos durante el día, que estaban descansando mejor, que había aliviado la sintomatología del insomnio, que se sentían menos irritables, que se sentían más en control. Mm, Entonces yo siempre hago ahí un poco la aclaración, no es sentirse controlando mm, porciones de calorías, sino sentirse más en control de lo que siento y más conectado. Entonces, sí. un poco de todo esto del ayuno abre una ventana a la exploración interna y a la exploración de, bueno, cómo me estoy interrelacionando con el entorno. Bueno, y eso fue en el 2015, 2016, 2017, y bueno, durante estos 7 años posteriores a eso, he estado profundizando y realmente la evidencia emergente ha respaldado todo lo que uno ve en la clínica. Así que muy contento de estar en este camino que de alguna manera en vez de sedar y engordar a los pacientes, los conecta con la vida y los ayuda a bajar de peso y a mejorar su composición corporal. Así que es un poco Mm, una súper, intro a lo que fue mi sí. recorrido brevemente. Perfecto. Y cuáles fueron esas intervenciones? Me decías, ¿no? Y empecé a hacer ciertas intervenciones que veía que sí tenían efecto en su estado de ánimo. ¿Cuáles? Me imagino una es el ayuno, pero ¿cuáles son las principales intervenciones que empezaste a hacer? Las principales intervenciones, atendiendo a esto que vos decías recién de la biología circadiana y de los ritmos diarios que tenemos los seres humanos y que compartimos con toda la biología que vive en este planeta Tierra, ritmos diarios, ritmos mensuales y ritmos estacionales, somos seres rítmicos y nuestra biología está cableada a esos ritmos de nuestros entornos y de nuestros ambientes. Eh, la, la- Siempre he priorizado en mi práctica, sobre todo en pacientes atribulados, con cierta conflictividad psicológica, con dificultades, digamos, volitivas, digamos, en sus sistemas de voluntad, pero no de la forma en la que decíamos recién, sino de ese aplastamiento que viene de sentirse para abajo, de sentirse con el ánimo decaído. Siempre he priorizado la simpleza en las intervenciones, siempre he priorizado que las intervenciones sean prácticas y que tengan que ver con, y en primer término, remover cosas, lo que tiene que ver con la psicología de la subtracción. Entonces, lo primero que trataba de hacer y que he tratado de hacer desde ese entonces es dentro de lo que es la biología circadiana, poder empezar a intervenir con ventanas de ayuno y ventanas de ingesta. Esa es una intervención sumamente sencilla y atendiendo a esa heterogeneidad, digamos, a la variedad que hay, la diversidad que hay en las manifestaciones de todos nuestros pacientes y la bioindividualidad en determinados pacientes con estas manifestaciones inflamatorias, diabéticas o metabólicas en la regulación de la glucosa, Mm, mejoraban sustancialmente y en muchos casos podía evitar indicar un fármaco, sobre todo si eran pacientes que tenían la motivación y la predisposición para trabajar sobre esos aspectos. Entonces, una de las primeras intervenciones y más sencillas que hago desde entonces es intentar que pospongan el desayuno. En vez de levantarse y sentir ya la presión de tener que comer los primeros 30, 40 minutos desde que se levantan, porque si no, ese mito y esa narrativa de que su estómago empezaba a comerse sus músculos y sus músculos empezaba a quitar la energía al cerebro y uno después iba a estar famélico, totalmente con un apetito voraz durante el resto del día, tratando de compensar lo que uno no había comido a la mañana. Y nunca me hizo sentido eso a mí. Digo, si yo, digamos, si me levanté a la mañana sin apetito, ¿por qué tengo que desconectarme tanto de las señales internas de mi organismo, de mi cuerpo, para hacer algo que arbitrariamente me están diciendo? A veces eso puede ser útil, pero yo veía que esto no tenía utilidad y que muchos pacientes tenían dificultades de implementarlo. Así que la primera intervención ha tenido invariablemente que ver con encontrar la ventana de ingesta y el patrón de alimentación, como me gusta trabajar con mis pacientes, no con medidas arbitrarias, sino encontrar patrones de alimentación. Y ahí empieza a emerger, bueno, ¿qué relación tengo con la alimentación? Porque estamos tan infoxicados, como decimos siempre, esto es decir, tenemos tanta información que el huevo sí, que el huevo no, que la carne me da cáncer, que la carne es el mejor alimento, que la avena sí, que la avena me inflama, que la fibra sí, fibra no.
realmente es para enloquecer, incluso para los profesionales, las personas que estamos Sí. interesados en el tema, estamos todo el tiempo estar sopesando. Y esto no es un problema que tenga ningún animal viviendo en su entorno natural. Es un problema humano y es un problema de todo el resto de los animales domesticados cuando no tienen una dieta apropiada para su especie. ¿Está? Así que esa es la intervención del lo que se llama en inglés Time Restricted Eating, que sería como alimentación en ventanas de ingesta. Es una intervención que es lo que yo llamo de alto retorno en la inversión, porque uno está tomando cierta distancia de alimentación y ahí es donde los profesionales de salud mental podemos trabajar. Bueno, ¿qué te pasa en ese rato que te estás alejando de la alimentación? Y te da perspectiva para alejarte. Y ahí es donde empieza a ocurrir un poco la magia del trabajo de la clínica. ¿Qué pasa? ¿Por qué tuviste dificultades? ¿Por qué no? ¿Cómo te fue? Y hay gente que realmente lo puede implementar rápidamente y otros pacientes, como toda intervención, requieren un trabajo y de un proceso. Así que bueno, esa es una de las primeras intervenciones y lógicamente empezar a una eliminación de alimentos ultraprocesados, fuentes ricas de carbohidratos, alimentos refinados, que generan todos esos altibajos en la dinámica de la glucosa, que muchas veces nos deja en ese crash, en ese bajón posterior, con migrañas, con estados semiansiosos o ansiosos, con un estado de irritabilidad, de nerviosismo, que inicia todo ese ciclo vicioso que se tiende a reforzar y espiraliza. Así que Sí. bueno, son dos de las intervenciones básicas, pero bueno, después hay más. Ujú. Pero de esto que me platicas me nacen varias dudas porque obviamente nos llegan y nos platican muchas personas que inician el día ya con altos niveles de ansiedad. Y en mi investigación yo había visto que se podía deber un poco a que obviamente tenían una cena con alto carbohidrato y tenían un bajón de glucosa al amanecer y entonces una de mis recomendaciones era pues sí consumir alimento dentro de la primera hora como para ayudar a regular esos niveles de glucosa. Y por otro lado, yo tenía la idea, pero platícame cómo es en realidad, de que el sistema nervioso necesitaba como esta certeza de, bueno, cada X horas voy a tener alimento como para poderme ubicar que no estoy en una situación de peligro, ¿no? O sea, que tengo mi alimento asegurado y entonces ya con esa base puedo empezar a pensar en otras cosas o a relajarme. Entonces, esa siempre ha sido mi duda con el ayuno. ¿Qué pasa con eso? Me imagino que al principio es una reacción y a largo plazo es otra, ¿no? Pero ¿tú cómo ves estas dos cosas? Como el amanecer con ansiedad, ¿qué nos podrías recomendar? Y si realmente es necesario esta periodicidad y frecuencia y rutina en la ingesta para que el cuerpo diga estoy seguro y a salvo. Buenísimas las dos preguntas. Eh, esta necesidad, digamos, de tener de levantarse ya con hambre, de levantarse con ese apetito habitualmente orientado a fuentes ricas en carbohidratos que nos brinden un pico de glucosa y que nos haga sentir energéticos, por supuesto que eso ocurre. El tema ahí tiene que ver con esa estabilización de la glucosa. Lo que habitualmente uno recomienda es que durante esa primer comida, si va a ser dentro de esa primera hora, que tampoco es que, lógicamente no es un pecado, hay que ir encontrando, de hecho hay ventanas de ingesta en la segunda parte del día que también se pueden implementar, pero ahí es donde entra lo social en juego. Acá en Argentina, que nosotros habitualmente cenamos 8 o 9 de la noche, así como tradicional y culturalmente, es más fácil, que es la única comida que muchas personas tienen en familia, es más fácil hacer un ayuno en la primera parte del día y abocarse a trabajar que en la segunda parte del día. Pero habiendo dicho eso, si una persona prefiere hacerlo, alimentarse en esas primeras 8 o 10 horas desde que se levanta y dentro de esa primera hora, puede ser una muy buena intervención tener buenas fuentes tanto de proteínas como de grasas. A mí en general, el tema de los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, me gusta hablarlo más en términos de alimentos, qué alimentos reales, concretos uno puede servirse. Y ahí es donde puedo meter con un asterisco este tema de que todas estas comidas intermedias que nos dan esta supuesta previsibilidad energética,
con una marcada dependencia del entorno, porque ¿qué pasa si fallo en mi próxima comida que debería ser dentro de 2 o 3 horas? Dependencia del entorno, aumento de la ansiedad, de la incertidumbre y esa sensación de falta de control. Mm, Tenemos ese locus de control externo. Es ujú, otro elemento más que no podemos controlar. Por eso digo yo que el ayuno es una intervención de lo más estoica posible. Es como tratar de diferenciar lo que está dentro de nuestro control y lo que no está dentro de nuestro control, lo que es mm, influenciable. El estoicismo te va a marcar que lo que está dentro de nuestro control es nuestra capacidad de razonar al respecto de las cosas que nos ocurren y de poner un freno a nuestras reacciones, a esa espontaneidad cuando no sea funcional para nuestros intereses. Pero yo creo que es un poco lo contrario esa previsibilidad. Y ahí es un poco ese entrenamiento que uno hace en el afrontamiento, ¿no? Como uno, cuando uno hace un entrenamiento en fobia o en un entrenamiento de exposición y prevención de respuesta, mm, universalmente las intervenciones en ansiedad es ayudar y acompañar a las personas y a nosotros mismos a confrontar aquello que nos da miedo, a muñirnos de herramientas para afrontarlo con autoridad, progresivamente sintiéndonos más seguros y aumentar un poco esa zona en la que nos sentimos cómodos y actividades en las que nos sentimos cómodos. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, breve, eh, yo sugiero habitualmente que si uno va a tener un alimento temprano, que sean fuentes ricas en proteínas y grasas de calidad. Ustedes en México tienen de los mejores aguacates del mundo, ujú, fuentes como tocino, huevos, algún tipo de carnes, algunos quesos, aceite de oliva. En general, no son intervenciones generales para todo el mundo, pero yo creo que es más importante lo que uno evita, como evitar ese clásico desayuno tradicional con el vasote de jugo de ujú, naranja que es un homólogo, sería a las gaseosas azucaradas, porque el contenido de azúcar es muy similar y sí, uno bebe, genera un pico de glucosa, un pico de insulina y empieza a generar una inestabilidad energética interna, ujú, generando a la media hora, porque todo ese estímulo tiene que generar una adaptación interna de nuestro medio interno para volver a equilibrar. Entonces ese pico va seguido de un pico de insulina que hace que baje abruptamente mm, y cuando esa curva desciende, ese sugar crash, ese bajón post-azúcar que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, muchas veces o sea, va acompañado de hormonas contrarregulatorias, cortisol, mm, epinefrina, glucagón, que nos excitan y nos ponen en alerta. mm, Entonces, tratar de encontrar un poco, tener esa previsibilidad, nosotros tenemos en la mayor parte del mundo occidental, si se quiere, hoy por hoy es más un problema de abundancia, y con esto no estoy diciendo que haya personas que no tengan inseguridad alimentaria en nuestros países, tanto en México, en Argentina, como en toda Latinoamérica y en un montón de otros mm, países, lógicamente hay en las afueras de las grandes ciudades personas con inseguridad alimentaria que no saben a ciencia cierta cuándo va a ser su próximo alimento, pero nosotros aquí estamos hablando de entornos en los cuales uno está eligiendo, entornos en sí, los cuales uno tiene claro. libertad de optar. Entonces, en esos dos contextos, parte del entrenamiento tiene que ver con, bueno, identificar cuándo, dónde y cuál va a ser mi próximo alimento. Y eso yo he Mm, notado que a las personas les da esa tranquilidad, pero claro. también progresivamente ir encontrando esa tranquilidad estoica, si se quiere, de no Ujú, depender de esas recargas constantes, porque no hay nada más ansiogenizante que ceder el control, digamos, ujú. externamente y generarse en esa montaña rusa que cuando quedo corto, tengo que parar en un kiosco a comprarme cualquier cosita porque no llegué a la próxima comida o no la pude planificar. Y Sí. eso es una sobrecarga. Sí, fíjate que sí hay mucha gente que me ha platicado, es que si no como constantemente entro en estados de ansiedad. Y es por esto, ¿no? Porque es como me imagino también una adicción a mantener los niveles de glucosa elevados para no experimentar el bajón, que es ahí donde se experimenta la ansiedad. Entonces, quizás no es que necesitemos comer seguido, sino más bien necesitamos evitar los picos de glucosa para que no haya el bajón después. Y aquí me gustaría si nos puedes compartir
¿cuál es, ya lo mencionaste ahorita, o sea, como la relación con el cortisol, pero un poquito más para apoyar a dejar más claro cuál es, por qué sí hay una relación entre el pico de glucosa, que tiene que ver con el tipo de alimento que consumo, y me imagino entonces también con la frecuencia, y el cortisol? O sea, ¿cuál sería ahí la relación? Y pues nada más para que estemos en contexto, amigos, el cortisol es como la principal hormona del estrés, que está muy vinculada con la ansiedad y buscamos no disminuirlo, sino regularlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese vínculo entre glucosa y cortisol y cuáles serían esos primeros pasos para empezar a regular los niveles de ambos? En definitiva, es una muy, muy buena pregunta. En definitiva, tanto el cortisol como la insulina son hormonas pulsátiles. Tienen una lógica circadiana y tienen momentos del día en los cuales tienen una expresión natural, que son los momentos en los que necesitamos estar en alerta. Puntualmente el cortisol tiene una respuesta bifásica, por eso cuando uno le dosan para tener una estimación tan difícil de lo que es la carga de estrés o la carga alostática, se dosa el cortisol a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, que de alguna manera trata de identificar cómo está esa curva de cortisol en función de nuestro día a día. Lógicamente que el cuerpo se va adaptando y en función de las horas de luz externa y que no estemos con estas luces blancas todo el día o acostándonos a deshora y generando esa disrupción del ritmo circadiano, va a ocurrir aproximadamente 1 o 2 horas antes de levantarnos el primer y más importante pico de cortisol. Por eso aquellas personas que están teniendo algún tipo de terapia corticosteroidea con corticoides exógenos, se trata de emular esa curva normal para no generar una excesiva cantidad de picos. Y es por eso también que cuando uno tiene situaciones estresantes a lo largo del día, uno llega más drenado al final del día, ya sea de algo que nos ocurrió o de algo interno. Seres humanos pensamos y tenemos esa doble espada, esa espada de doble filo, Sí. de que esa ansiedad anticipatoria, esa capacidad de ver el futuro también es una capacidad de ver peligros o anticipar peligros imaginarios y inflarlos de proporción. Pero el cortisol, en definitiva, tenemos que pensarlo en términos de energía, tanto la insulina como el cortisol, tenemos que verlos como cómo estamos manejando nuestra energía interna. Por eso las dinámicas, por eso me gusta hablar de patrones de alimentación y dinámicas de la glucosa, para darle movimiento a la comprensión de todo esto, o sea, entenderlo de una manera dinámica. Entonces, en función de las actividades que nosotros tenemos, en función de la calidad de nuestro descanso, para restaurar la energía de nuestro cerebro a la noche. La calidad del descanso es muy importante y es el primer lugar en el cual yo intervengo, incluso antes que la alimentación en términos más profundos. Y el cortisol de alguna manera extrae y genera este pico de glucosa porque si yo tengo una situación de estrés o de ansiedad o fisiológica normal, uno tiene ese piquito de glucosa que se llama el efecto de la madrugada o dawn effect, que hace que haya un cóctel de hormonas y de energía como para arrancar el día. Por eso es, si se quiere, antinatural tener una ingesta rica en carbohidratos a primera hora de la mañana, porque va a generar esa respuesta bifásica del cortisol, pero más temprano a la mañana, generando disrupciones a lo largo del día y empezando a tratar de acomodarnos externamente. Y es por eso que a contracara de eso, si uno empieza a adaptarse a la utilización de grasa como energía, que es un proceso que se llama cetoadaptación, es decir, adaptación a la utilización de cetonas o derivadas de la grasa, es energía como la glucosa sería, pero del mundo de las grasas, es algo que tenemos integrado, no es que tenemos que nuestro cuerpo tiene que aprender, pero si hemos estado durante mucho tiempo con esa lógica de alimentación rica en carbohidratos, tenemos que saber que es un proceso de entrenamiento. Como todo entrenamiento, hay errores, hay aprendizajes, y lo importante es el trabajo mano a mano o el trabajo de ir entendiendo qué me pasa internamente. Entonces el cortisol lo que hace es extraer energía, principalmente a nivel del glucógeno hepático. Entonces, siempre que haya un pico de cortisol, va a haber un dumping, va a haber un aumento de la glucosa en sangre. Y Porque en ahí, perdón, definitiva tenemos que sobrevivir ahora, tenemos que sobrevivir sí. hoy, no, ante una situación estresante o de preparación para la acción.
¿Qué me Y ibas a ahí, preguntar? sí, ahí, y ahí en ese pico, ¿el hambre se aumenta o se inhibe? En el pico de cortisol, Ujú, en en el general, posterior de glucosa. el apetito y la sensación, el apetito y el hambre son Mm, dos ujú, conceptos distintos. El hambre fisiológica, ese hambre de dolor de estómago, de calambres, de estar así famélico. En general, personas del mundo occidental que no estén en este contexto de inseguridad alimentaria, no lo hemos sentido nunca o hemos sentido quizás en algún breve momento en el que nos hemos alejado mucho de nuestra última comida o en algún viaje en el que no llegábamos. Y todos hemos experimentado que eso sube y baja, mm, como la ansiedad sí, sube y baja. Y es un recordatorio constante de que en a esa hora del día uno tenía, el cuerpo, acostumbramos al cuerpo a tener algún ingreso de energía. Pero en general, eso es una dinámica. Cuando el cortisol está alto, hay un aumento del dumping de glucosa, pero se estipula que va a haber también una mayor atracción al mismo tiempo, o sea, un aumento de energía, pero al mismo tiempo va a haber una mayor sensibilidad a estímulos dopaminérgicos, a cosas que nos motiven a la búsqueda. Y habitualmente si esa búsqueda tiene que ver con con movimientos internos de los niveles de energía, va a ser de búsqueda de más mm, energía. Y habitualmente de alimentos densos en energía. Entonces, en general se estima que eso va a generar un aumento de la sensibilidad y de la búsqueda de alimentos del entorno. Entonces, todos hemos visto, estoy haciendo una dieta y todo va bien, y estoy tranquilo, y estoy ordenado, y estoy estable. Tengo un pico de estrés, tengo una noche de mal descanso y ese día me cuesta horrores adherirme a la dieta porque me tienta el alfajor, me tienta la enchilada, me tienta algo rico en algún tipo de harina o de azúcar. sí, Entonces, o incluso ahí empiezan a aparecer otro tipo de adicciones, ¿no? Estimula en general una conducta apetitiva de consumo y ok. lo contrario a esta figura más estoica de estoy bien, no necesito nada del entorno. Wow, sí, pues totalmente me hace sentido. Yo tuve atracones, ¿no? De comilona desde los 8 hasta los 21 años más o menos. Y era como justamente empecé a notar ya más grande como cuando dormía más, dormía peor o dormía mucho también, mi dieta o mis atracones todavía eran mayores. Y en ese punto, Ignacio, obviamente es un círculo vicioso, ¿no? Que dormimos mal, aumenta ansiedad, alteramos todos nuestro ritmo, pero la misma ansiedad no me deja dormir bien. Entonces, ¿cuál ha sido tu intervención? Mencionabas que de lo primero que te enfocas es en restaurar el ritmo de dormir. ¿Cuáles son esas primeras recomendaciones que nos puedes dar a esa persona que ya por la misma ansiedad no puede dormir bien y que pues sí, como que justamente en el podcast pasado con Irdosh Kora decíamos, ¿no? Sí es muy importante dormir bien, pero la gente pues nos decía, sí, pero tengo ansiedad. No me digas que tengo que dormir bien porque me da más ansiedad ver que no duermo bien, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es tu planteamiento? Bueno, mi planteamiento eso es clave, ¿no? Esto es como decirle también a una persona con depresión de que la actividad física les hace bien. Sí, bueno, pero ¿cómo haces para empezar a movilizar a una persona que está apática y con los sistemas motivacionales aplastados o con una falta de energía de que tienen que empezar a activar y que es un salto de fe y que muchas veces necesita de mucho soporte del entorno? Entonces, en relación al insomnio, yo soy de la idea de transmitir y conversar con mis pacientes de que el insomnio primario, o sea, un insomnio alguna dificultad genética o por algo que no está bajo el control de la persona, es muy poco habitual, muy poco habitual. La mayoría tienen que ver con estos estilos de vida modernos que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que hago es este concepto que me gustaría que poder transmitir y de impregnarnos cada vez más de este concepto que tiene que ver con la higiene del sueño, que lógicamente no es un concepto mío, sino de los higienistas del siglo pasado,
que hacían mucho hincapié en todo lo que tenía que ver con nuestros hábitos y nuestro estilo de vida para tratar de sanar un porcentaje altísimo de las manifestaciones, tanto psiquiátricas como de salud en general. Entonces, una persona que está sufriendo de insomnio o que tiene dificultades en la conciliación del sueño, yo siempre digo que una buena noche de descanso uno se la gana durante el día. Exacto. ¿Está? Todos habremos tenido ese día, no sé, quizás habitualmente un domingo, en el cual estuvimos mucho hasta tarde en la cama, nos levantamos, nos dimos una comilona, nos sentamos en el sofá, miramos una película con las ventanas cerradas, y no saliste de tu casa, no te cambiaste, estuviste con el pijama puesto, te tomaste un par de café mirando la serie, etcétera, y después estamos con el móvil, con las redes sociales, con estímulos, y llegada la noche, lógicamente nuestro cerebro dice, bueno, next, ¿qué es lo próximo? Y ahí es muy difícil, nosotros no nos podemos dormir con una pistola en la cabeza, tenemos que Exacto. conciliar con el sueño, tenemos que de alguna manera, es una negociación con la conciencia. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer durante el día. Lo primero es tratar de desmitificar de que el insomnio se atiende en media hora antes de irse a dormir. Entonces, un buen protocolo de un reseteo del ritmo circadiano. Lógicamente, tratar de tener horarios de levantarme y de acostarme lo más regulares posibles. ¿Está? Yo intervengo mucho, lo sabés, con respecto al uso de tecnologías adictivas. Necesitamos aprender a utilizar la tecnología. Yo creo que es el factor número uno, incluso antes de la comida, que está afectando nuestro descanso y nuestros ritmos circadianos, porque emite luces azules y no es algo inerte o inocuo. Habitualmente uno está mirando redes sociales o consumiendo información que me interesa, que me implica, que me despierta los canales atencionales y después quiero dejar el celular, darme vuelta y dormirme. Y ahí arranca la cabeza a decir, no me dejaste en todo el día ni 5 minutos ni 15 minutos para pensar en, ni siquiera digamos mindfulness o meditación o algo que te dé 20 minutos o media hora para estar en ese estado de meditativo profundo, pero mínimamente estar sin estímulos externos. Y ahí empezamos a ver un patrón ahí con el tema de la alimentación. Esto es un poco decir, aumentar la confianza en uno mismo de que tenemos los recursos para estar tranquilos o los podemos cultivar a esos recursos. Entonces, regulación, vamos a recorrer varias capas para lo que tiene que ver con el insomnio. Regulación, tratar de exponer los ojos al sol de 5 a 15 minutos, lógicamente no vamos a mirar de frente al sol, mucho menos ahora en primavera, verano que están ustedes, pero sí tener una exposición al sol, estar al aire libre cuando todavía el sol está bajo en el horizonte. Tanto eso como verlo bajo en el horizonte en el atardecer son los dos más potentes estímulos para la producción de melatonina y para la presión de adenosina. Y lo hago así porque la presión de adenosina es esa presión que uno siente cuando se está quedando dormido y te está costando y tratar de abrir los ojos más fuerte. Bueno, eso es presión de adenosina. Y la cafeína, estoy tomando un matecito que viene de Sudamérica, y la cafeína se une a los receptores de De adenosina y nos adenosina. hace sentir que no estamos cansados. Entonces no es que es un energizante, sino que borra esa sensación de cansancio y nos pone en un estado de mayor alerta. Entonces, consumos y estilo y hábitos. Tratando de tener esos dos componentes de setear el ritmo circadiano mediante la visión y el seteo del hipotálamo a través del núcleo supraquiasmático. No me quiero poner complejo ni nada por el estilo, pero es un término que también se escucha bastante. Entonces, nuestra visión es lo que nos conecta nuestro sistema nervioso al entorno. Y la visión de luz, no por nada, cuando uno está al aire libre, se expone al sol, el cuerpo lo recompensa con bienestar, se siente bien, es ansiolítico, nos levanta el ánimo, nos pone de buen humor en líneas generales. Y cuando estamos encerrados, sin ver qué está pasando afuera, sin saber si es de día o es de noche, este efecto Las Vegas, ¿no? Que uno entra a Exacto. un casino y no sabe si es de noche o de día, y eso no es casual, no es Ujú. casual porque genera toda esa disrupción, esa impulsividad y compulsividad. Entonces tenemos el seteo del ritmo circadiano, la estructura de la alimentación, tratar de no comer en esa primera hora después de que uno se alimenta, es mi indicación en general.
tener la primera ingesta entre 1 y 6 horas después de que uno se levanta, y tratar de comer en esas 8 o 10 horas. Lógicamente que siempre hay que ponerle asteriscos a las intervenciones generales, hay que ver de quién, pero Sí. en general, y no comer 3 horas, idealmente entre 2 y 3 horas antes de que uno se apresta a dormir. Lo mismo con el uso de tecnologías adictivas y las luces blancas a la noche, tratar de tener luces, ir de alguna manera estableciendo rituales cotidianos que nos vayan señalizando, porque nos hemos quedado progresivamente sin esas señales de nuestro entorno, que Sí. naturalmente cuando uno tiene una visita al campo, o uno hace un retiro, o uno se va a la naturaleza, o se va a la montaña, dice, uy, qué sueño que tengo, me voy a dormir, y mira el reloj y son las 8:30 de la noche. Y dice, ¿qué está pasando acá? ¿No? Si uno está, Sí. primero que estuviste activo, estuviste en movimiento, tu cuerpo está cansado, necesita recuperarse, entonces todas las señales se empiezan a alinear y se empiezan a concatenar. Entonces cuando uno dice, bueno, me expongo al aire libre, a la luz, 5 o 10 minutos, no es que uno tiene que poner su vida a un costado para dormir bien a la noche, pero sí prestarle atención si es que tenemos todos estos hábitos disruptivos. Y la cama, para leer un libro, para tener alguna conversación, si estamos en pareja, para la sexualidad, pero no para estar con el celular, no para mirar televisión, no para mirar películas o series, no para tener discusiones conflictivas antes de dormirme. O sea, empezar a entender que nuestra habitación tiene que ser un santuario, e idealmente no tenemos que irnos 4 horas antes o 3 horas antes de dormir a la cama, como cerrando el día, porque eso tampoco nos da la señal de asociar y generar un link entre la cama y mi descanso. Entonces, y también es un proceso, y tratar de identificar, bueno, cuál puede ser aquel que esté afectando a esta persona particularmente. Y la atención a la cafeína, que es una de las drogas, junto con el azúcar, más abusadas del mundo, digamos, porque ¿cuántas personas conoces que no toman café? O que no Sí. toman mate, o que no toman té. Acá en Ujú. Argentina no conozco, creo que conozco uno, Ujú. literal. Sí, bueno, en Argentina sí, el mate es como agua, ¿no? Sí, me encanta hace una semana, ¿no? Subiste un post que decía, no es que el movimiento sea antidepresivo, es que la falta de movimiento es depresor. Y ahorita me imagino un poco lo mismo, como no es que estar al aire libre sea un ansiolítico, es que estar encerrados es ansiotípico, o sea, nos genera ansiedad, ¿no? O sea, es concientizar que alejarnos de lo que nos es natural nos disrupte, nos genera ese desequilibrio, y de ahí vienen las manifestaciones de malestar, y que a medida que hacemos nuestro estilo de vida, nuestros hábitos más alineados a lo que nos es natural, estar al aire libre afuera, despertar, y que es mucho en lo que yo he estado trabajando, como despertar con el amanecer, ya empezar a guardarme con el anochecer, tener mis picos de actividad en las primeras horas de la mañana, ir bajando después. Y sí, he intentado, y en general sí desayuno hoy, ¿no? Como tocino, huevo, después de 2 horas de ya estar, no, 3 horas después de estar despierta. Y sí creo que todo eso, y sí creo que todo eso me ha ayudado y me sigue ayudando pues a mantener mi regulación. Me quedan solamente dos duditas muy puntuales que creo que eres la persona indicada para preguntarla. La primera es si en general sí se recomienda la dieta cetogénica para personas con ansiedad. Alineado a eso, ¿qué onda como con la carne? Porque mucha gente tiene la idea que incluso se tiene que hacer vegetariano para lidiar con la ansiedad. Y bueno, esa sería la primera pregunta para no bombardearte, pero en general es si la dieta cetogénica es segura para una persona con ansiedad, recomendada, o más bien, digo, yo lo que hago es una dieta más intuitiva, pero cuando tenemos ansiedad no puedo entrar en una dieta intuitiva porque mi cuerpo me pide, y yo creo que es mi intuición que me pide el pastel, ¿no? Entonces, en general, ¿qué opinas de la dieta cetogénica para la ansiedad y pues de este consumo de carne, ¿no? O proteína de la carne para la ansiedad?
En primer lugar, a mí me gusta, yo cuando hablo tanto de depresión como ansiedad, me gusta de alguna forma también, me gustó la palabra que vos recién mencionaste de lo ansiotípico, ¿no? De la tipificación, no sé si te referías a esto puntualmente, pero la tipificación y entender de que la ansiedad no es una sola manifestación. Como decimos en Argentina, muchas veces cae como una gran bolsa de gatos en la cual es la ansiedad. Soy ansioso, estoy estresado. Y hay mucha bioindividualidad y también hay diferencias. Estoy ansioso porque tengo miedo de algo que se me viene, tengo una ansiedad anticipatoria, estoy preocupado, hay algo que se me escapa de la esfera de control, como la enfermedad de un ser querido y que estoy de alguna manera en un estado de alerta generalizado o estoy con un miedo de perderlo. Tengo algún distrés de separación, algo que simbólicamente me daba protección y no lo tengo más, o estoy atravesando una situación de duelo y tengo que adaptarme a toda esa situación. Estoy ansioso porque estoy enojado, porque de alguna manera no puedo hablar, no puedo manifestar lo que deseo, no puedo ser lo suficientemente asertivo para establecer límites más sanos alrededor mío. Entonces empezar también a identificar la tipificación de la ansiedad para empezar a comprenderla también desde adentro de nuestros afectos más crudos, subcorticales y de la forma de todos estos mecanismos que tenemos, compartimos con todos los otros mamíferos. Pasa que nosotros le agregamos ese componente a la ansiedad de lo cognitivo, ¿no? De los procesos más terciarios desde arriba hacia abajo y estoy tranquilo, caminando por la calle y se me ocurre que tengo que pagar el mes que viene, no sé qué vencimiento y me empieza a generar una preocupación y esa determinación. Bueno, yo creo que la alimentación cetogénica o la alimentación real, low carb, hay que entender de que tienen beneficios multifacéticos, ¿no? Tiene diferentes beneficios. Habitualmente una alimentación cetogénica bien implementada, bien llevada a cabo, con alimentación real y llevando progresivamente, puede ayudar justamente porque da estabilidad en la glicemia, mejora la sensibilidad a la insulina a nivel cerebral, entonces tenemos esa previsibilidad energética y menor cantidad de crash y aspectos de necesidad de todo este influjo de cortisol. Inherentemente es una alimentación que busca ser antiinflamatoria, entonces no pone en alerta al sistema nervioso central, no genera toda esa estimulación y esa excitación de la rama simpática, generando ¿no? esa tensión, ese aumento de la frecuencia cardíaca, ese aumento del nerviosismo, la irritabilidad. En definitiva, es ese estado de alerta con el entorno. Entonces, yo lo que veo es, y por eso es tan importante trabajarlo uno a uno, o saber a conciencia qué es lo que uno está tratando de buscar con la alimentación, porque sí, con la misma alimentación una persona está ansiosa, nerviosa, con terror de subir de peso, con terror de pesar la balanza, y es la decimonovena dieta que están haciendo y están hipercontrolando y se comen una papa y empiezan a maldecir al cielo y se sienten totalmente frustrados y culpables por haber sido tan fracasados de comerse una papa en una dieta cetogénica. Ahí es donde empezamos a trabajar en el terreno de la bioindividualidad, pero yo creo que es hay de nuevo evidencia emergente de que puede ser una intervención ansiolítica efectiva, tanto por lo que se quita como por lo que se agrega, porque la producción de energía mediante los cuerpos cetónicos nos da esa previsibilidad energética. La forma en la que nuestro cerebro, y esto es muy interesante, usa la glucosa o usa los cuerpos cetónicos son diferentes. Y ahí yo en mis presentaciones hago un chiste y digo, hay dos palabras que te van a abrir muchas puertas, tire y empuje. ¿Está? Entonces, cuando necesita glucosa el cerebro, tira, se la pide al organismo. Entonces ahí, cortisol, lo que tenga que ocurrir, y hay un aumento de la producción de glucosa que atraviesa la barrera hematoencefálica y nuestro cerebro la utiliza. Durante mucho tiempo se creyó que era la única fuente de energía, pero por supuesto que esto no es así. Es esencial porque hay determinadas neuronas que solamente pueden utilizar glucosa, pero uno puede proveer hasta
un 75% con mucho entrenamiento y cetoadaptación, si baña el cerebro de cuerpos cetónicos y de beta-hidroxibutirato, que es uno de los cuerpos cetónicos que atraviesa la barrera hematoencefálica, lo que ocurre es muy elegante como mecanismo fisiológico, que es que cuando aumenta, de una manera como decimos la adenosina, cuando aumenta la concentración en sangre de cuerpos cetónicos, aumenta en la barrera hematoencefálica, que es una barrera funcional entre la sangre y nuestro cerebro, aumenta la expresión de receptores para esos cuerpos cetónicos, que son transportadores, que los ingresa y los reconvierte para la utilización de energía, que es, en definitiva, una energía más limpia para el cerebro, produce menos radicales libres, genera mayor estabilidad en la neurotransmisión, es decir, en la comunicación entre nuestras neuronas, genera una electricidad mucho más sutil y estable en nuestras neuronas. Entonces genera un estado, un enfriamiento de nuestro cerebro, si se quiere. Genera una menor producción de radicales libres y de inflamación y genera una mejor previsibilidad energética. Entonces yo creo que bien implementada y bien una alimentación que ni siquiera necesita ser, te voy a decir, cetogénica médica para que esto uno lo pueda ver. Muchas veces en esta mejoría multifacética que te decía recién Fabi, puede ser que la eliminación del gluten, puede ser puntualmente la eliminación del azúcar, que en niños es crucial. Uno ve, a ver, nosotros somos, a mí no me gusta extrapolar de los niños a los adultos, pero uno muchas veces en observación en los niños puede ver las conductas puras, Sí, sin la corteza frontal diciendo, quiero matar a alguien, pero me quedo sentadito así, tranquilito, prendido fuego por adentro, pero los niños lo expresan. Se ponen irritables, tiran cosas, rabietas, están, no sé si hay que controlarlos, pero están totalmente desmadrados, descontrolados, enojados, tratando de hacer cosas para enojar y para generar un entorno de esas características, no porque sean malos, pero les está pasando algo adentro. Y sí, tenemos realmente epidemias, tanto de autismo como de déficit de atención con hiperactividad, y tanto nuestros sistemas educativos, lo que le estamos dando de comer y la forma y los estilos de crianza, las las presiones a las pautas. que están expuestos. Sí, No quisieran necesariamente entrar en el tema del COVID o de la pandemia, pero ha profundizado todo este tipo de cuestiones, por eso se ok, han acelerado todos estos mecanismos. Entonces, yo sí creo que se puede ir como por escalones, diciendo, bueno, primero saquemos gluten, saquemos azúcar, saquemos aceites vegetales, que son altamente oxidativos, aceite de maíz, aceite de girasol, canola, todos estos aceites de semillas son muy disruptivos para la transmisión sináptica, para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro, ni hablar de nuestro hígado, ¿está? Entonces, y al mismo tiempo también hay evidencia de que mejora la composición de la flora intestinal. Entonces, este campo tan emergente del microbioma, la relación flora, eje intestino-cerebro, yo no soy un gran erudito en el tema, pero sé que mejora la estabilización digamos, de las bacterias que ayudan a estabilizar nuestra flora intestinal y no las que básicamente alimentamos con el azúcar y con las harinas. Y reduce la expresión de cándida, la expresión de levaduras, que no deberían, todas forman parte de alguna manera de nuestra flora intestinal, pero en determinadas proporciones. Ahí lo que ocurre es que hay un desbalance en las proporciones y ahí es donde aparecen las manifestaciones somáticas o sintomáticas. Es el número uno. súper. Número dos, yo creo que las dietas veganas y vegetarianas, que es un tema súper cargado afectiva y emocionalmente, porque no hay persona que no tenga una posición al respecto, entonces, y posiciones que muchas veces están muy cargadas ideológicamente, creyendo que si yo dejo de consumir alimentos de origen animal, que muchas personas, yo admiro los motivos por los cuales lo quieren hacer, pretendiendo, pretendiendo de que porque yo no tengo un producto de origen animal en mi plato, no hay animales muriendo para que yo pueda comer. Lamentablemente esa no es la ley de la naturaleza. Para que uno esté vivo, hay otro ser que tiene que morir o perder su territorio o perder. Y hay escalas y son relaciones interespecíficas. Ahora bien, uno después puede hablar de
las formas de crianza intensiva y el trato animal y todo eso, que es un tema distinto en este sentido. Pero hablando de lo estrictamente nutricional, yo creo que depende de quién es el que está haciendo la alimentación. Esto es como cuando un profesor mío decía, bueno, mostraba un electrocardiograma y decía, bueno, ¿de quién es este electro? Decía, y todos empezamos a hablar y decir qué veíamos, qué no veíamos. Luego terminaba de decir, y la pregunta más importante, ¿de quién es ese electrocardiograma? Porque esa manifestación puede ser fisiológica en un deportista de alto rendimiento y puede ser patológica en una mujer de 65 años sedentaria y tabaquista. Entonces, es importante en ese sentido. Yo creo que hay una dieta vegana. Vegana no la recomiendo a nadie. Y una dieta vegetariana con algunos alimentos de origen animal, como puede ser el huevo, como puede ser el pescado, que sería como pesco vegetariano. Estamos en un lugar un poquito más de seguridad. Uno de los problemas que hay, Fabi, es que es bastante marcada la tendencia de que las personas que adoptan un estilo de alimentación vegetariana son mujeres, adolescentes de un determinado estrato social. Ese estrato social se ha ido expandiendo y hay otras personas, con esto no estoy diciendo que no haya hombres que no hagan alimentación vegetariana, porque eso sería un comentario tonto, por supuesto que lo hay, pero hay mucha gente que lo hace por estos términos compasivos. En Ujú, términos estrictamente nutricionales, son alimentaciones que exponen a deficiencias que a mi criterio tienen que ser llevados adelante con el acompañamiento de un profesional y hay una mayor exposición a riesgos por consumo de proteína insuficiente, insuficiente cantidad de hierro M, que expone a anemias, sobre todo a mujeres, lógicamente, que tienen un sangrado mensual o ujú, en pleno desarrollo de su aparato reproductivo. Déficit de carnitina, déficit de carnosina, de taurina, de los aminoácidos esenciales. Y está todo el componente de la culpa dando vuelta, que no es un tema menor tampoco. ujú. Sí. Está la culpa interoyectada y que también es algo, conozco grupos de niñas de 13, 14 años con ese estado de culpabilidad súper exacerbado, externalizado y prácticamente se está buscando que comer carne sea políticamente incorrecto. Es decir, si uno dice que come carne, puede ser sancionado, censurado, vilipendiado. Y es ahí Wow. donde mi mensaje trata de alguna manera, de ponerle un manto de equilibrio a eso. Pero bueno, lo Sí. recomiendo. Yo recomiendo que haya una alimentación omnívora con un suficiente aporte de proteínas del mundo animal y de todo lo que viene. No nos olvidemos de las grasas liposolubles, A, D, E, K, que están primordialmente en productos de origen animal. Obviamente que también hay fuentes de origen vegetal, muchas veces menos disponibles para la utilización por parte de nuestro cerebro. Y después otros componentes como minerales, el zinc, el hierro, vitaminas del complejo B, que tan importantes son para todo nuestro desarrollo de nuestro sistema nervioso central. Todos sabemos que se le da a una embarazada o a una mujer que está buscando quedar embarazada Ácido fólico, hierro. ácido fólico. Está Ujú. para prevenir defectos Todo. en el tubo neural. Entonces, Ujú, esto está ahí, está documentado y está nomenclado. Pero también B1, B3, B5, B7, B12. ujú, Entonces, personas que han tomado de alguna manera omeprazol o pantoprazol, algunos de estos inhibidores de la acidez gastrointestinal, muchas veces provocada por la ansiedad y el estrés, ujú. están ante un mayor déficit de vitamina B12. Sí. Entonces, hay un montón de síntomas que ahí ya es un poco la parte más funcional, hay un montón de síntomas en psiquiatría y en psicología que tienen que ver con deficiencias nutricionales. Es difícil identificarlas, pero cuando uno hace una valoración general de la dieta, las puede estimar. Ujú. Sí, no es casualidad que yo mis crisis de ataques de pánico era vegetariana. Digo, siempre tuve ansiedad y mi dieta era harinas y azúcar desde niña. Luego me hago vegetariana, pero no comía bien vegetariano, o sea, no me suplementaba, no balanceaba, no nada. Mi detonador fue fumar marihuana, o sea, también no fue solamente, ¿no? O sea, también fue fumar marihuana, graduarme de la carrera, tener culpa,
tener presión de mil cosas, ¿no? O sea, todo se conjunta, dieta, emociones, como dices, la culpa, lo que estoy consumiendo, mis relaciones interpersonales, si estoy insatisfecho, todo eso, ¿no? Pero sí creo que pues se lleva un 20% de todos mis factores que estaban ahí, 25, pues el que no estaba, tenía una deficiencia nutricional importante. Y cuando me embarazo, tengo anemia, empiezo a sentirme muy mal y obviamente ahí fue que recupero la carne y ya desde ahí cada vez pues más justificado en mi interior que más bien lo que a mí me hace muy bien es la dieta cetogénica y sí consumir carne. Y es como esta conexión corporal, ¿no? De ir conectando con tu cuerpo y ver, notar, me hace mal tomarme este capuchino, me siento mal, pues lo dejo y más bien me tomo un licuado de leche vegetal con alga espirulina o algo así, ¿no? Pero lo vamos sintiendo y eso es lo que me gusta mucho de lo que hoy nos has compartido, que es regresar a lo que nos es natural y, y escuchar como más allá de teorías, más allá de recomendaciones, como escuchar lo que para el cuerpo evolutivamente y funcionalmente es lo que le hace bien. Entonces, ya para concluir, digo, yo tengo 10,000 preguntas más que podría hacerte, pero para ir concluyendo, Ignacio, me gusta concluir siempre con la pregunta de si tú has experimentado ansiedad y cuál es el mensaje que para ti los estados de ansiedad te traen. ¿Qué mensajes te traen a ti a nivel personal? Bueno, Fabi, muchas gracias por la pregunta y también la posibilidad. Yo creo que aquella persona que no haya experimentado alguna sintomatología ansiosa es porque no está viva. Y yo creo que todos los seres que estamos vivos hemos experimentado ansiedad, porque en definitiva a mí me gusta identificar o trato de tener el ideal de identificar qué me está tratando de decir este afecto primario o esta emoción, ¿no? Atendiendo a esto que puede ser que estoy enojado o que estoy entusiasmado. Yo muchas veces trabajo con mis pacientes de que tengo un entusiasmo por algo, tengo algo de mañana, tengo una presentación o me dan una nota o algo y ya y estoy con ese afecto entusiasta que me activa, que me agita, y dependiendo de cuáles son mis mecanismos para matizarlo, o los recursos y las herramientas que tenga desarrollada, cuánto me va a afectar eso, porque incluso una expectativa ansiosa de algo favorable o positivo puede ser disruptivo para mi día a día, o que no me pueda concentrar en lo que tengo adelante porque estoy pensando lo que tengo encima por lo que tengo más adelante. He tenido sintomatología ansiosa, habitualmente tiene que ver con que no me estoy enfocando en una cosa y que estoy haciendo algún tipo de multitasking. Habitualmente tiene que ver con alguna noche de mal descanso en el cual siento que tengo menos margen de error durante el día. Entonces, trato de ser más consistente porque no somos robots y podemos tener días malos, todos los tenemos, no es que podemos tener días malos, y malo en el sentido de que no nos sentimos plenos, de que no nos sentimos con el nivel de energía que teníamos ayer, y lo importante es que eso no espiralice en que todo se vino abajo, porque muchas veces lo que pasa en personas que experimentan ansiedad con cierta frecuencia de la ansiedad más disfuncional, la que nos genera una interrupción en nuestra vida cotidiana, que puede limitar nuestro día a día, es tratar de entender cuáles son esos factores primarios y cuál es el mensaje central que puede estar teniendo esa ansiedad. En general se dice, o a mí me gusta pensar también desde un punto de vista evolutivo, porque nada en biología tiene sentido si no se ve a través de los lentes de la evolución, ¿no? A través de que nos permita prosperar y sobrevivir. Entonces, el dolor es un marcador de daño tisular, de algo orgánico, de algo que nos está ocurriendo internamente. Y la ansiedad de alguna manera es una anticipación del dolor, es una manera de poder cognitivamente anticiparnos a algo que nos podría eventualmente provocar en términos reales o imaginarios. Entramos en otro tema de las percepciones, pero en términos reales o imaginarios, un dolor. Entonces,
si bien no se experimenta de manera agradable, la ansiedad nos puede evitar la muerte o nos puede evitar, o sea, el miedo que se nos activa, los miedos ancestrales ante un precipicio, ante la altura, ante un depredador más grande que nosotros, ante un vuelo que en turbulencia, o sea, hay algo que nos está anticipando o una falta de control o sentir que me estoy muriendo o que estoy bajo amenaza. Entonces, tratar de darse el tiempo y tener los recursos implementados sirve muchísimo y yo sé que es algo que se promueve. Poder estar solo, tener una buena, poder saber estar solo, no que poder estar solo, porque creo que la soledad es una de las pandemias atrás de la pandemia también, el aislamiento, el encierro, la falta de contactos significativos y vínculos sociales nutritivos, pero también Blaise Pascal decía, un ensayista y filósofo francés creo que de 1800, ¿no? Del siglo pasado, decía, gran parte de los problemas de la humanidad vienen de no poder estar sentados solos en una habitación. O sea, de no poder estar tranquilos sin una información externa entrando y saliendo constantemente. Entonces, una de las primeras cosas que hago cuando experimento ansiedad es me distancio de la tecnología. Muchas veces yo encuentro en los libros mi bálsamo personal. Para otra persona puede ser, a veces agarro a mis perros y salgo a caminar, a veces me pongo música. Cada uno tiene algún canal o salgo a correr. Entonces, como decías hace un rato, no es que la actividad física me ayude a bajar la ansiedad, pero si por algo yo estoy activado y tenso y físicamente contracturado y nervioso, irritable, hacer latir a mi corazón fisiológicamente con una demanda externa y darle ese flujo de sangre a mi cerebro para que fluya un poquito y que me permita recambiar la sangre para no hacerme mala sangre. Entonces, todo ese intercambio me ayuda a equilibrarme, pero siempre trato de identificar eso, ¿no? Tengo miedo, estoy contento, o sea, hay una cuestión ansiosa a futuro, hay algo de mi entorno inmediato que pueda hacer y empezar a decir, bueno, ¿por dónde tengo que arrancar? Entonces, esa sensación de norte, a dónde tengo que arrancar, eso ya me ayuda. Mm, sí. Sí, totalmente me identifico. Siempre busco como ese punto de, bueno, ok, hacia, después de reconectar, ¿cuál es mi siguiente paso, no? Hacia dónde me enfoco y eso baja muchísimo. Muchísimas gracias, Ignacio. Me gustaría si les platicas dónde te encuentran. Me imagino que das consulta individual, no sé si en línea, pero ¿qué puedes ofrecerles para apoyarles en este camino? Y bueno, obviamente vamos a dejar aquí abajo todas tus redes, pero ¿cuál sería como el camino para entrar en contacto contigo? Yo, la red a la que más atención le presto, he tratado de canalizar todo por ahí porque tener varias redes, estoy intentando, tengo cierta actividad en Twitter, pero Instagram es mi canal de comunicación al que más atención le presto, que es @ignacio.40, 40 con C. Tengo una página a la que no le estoy prestando atención tampoco últimamente, que es ignacio40.com, y mi email es ignacio40@gmail.com. Entonces, cualquiera de esas vías para contactar, o incluso, bueno, yo trato de hacer una divulgación científica y de compartir también mis pensamientos personales con respecto a la naturaleza humana y a los temas que más me van implicando o me van interesando en un momento determinado de mi vida y voy compartiendo un poco mi proceso de aprendizaje y mis conceptualizaciones. Así que bueno, eso es una buena forma de conectarnos. Así es. Sí, y ahí es donde yo les digo que pues recibo mucha información, como dices, divulgación científica. Así es que síganlo en su canal y apóyense. Mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Cómo encuentro a un psiquiatra con un pensamiento diferente? Pues bueno, aquí es por eso les presenté a Ignacio, porque sí existen psiquiatras conscientes y que ven al cuerpo como una unidad y no nada más quitar síntomas, sino que se va a ocupar de mejorar tu calidad de vida. Así es que, pues muchísimas gracias por este tiempo, Ignacio, y seguimos aquí en contacto. Muchísimas gracias, Fabi, por la oportunidad y bueno, agradecido también por nuestra conversación que ha sido muy nutritiva.
Gracias, Ignacio. Y amigos, pues recuerden que aquí estamos en Spotify, en iTunes. Si quieres verlo, la entrevista, estamos en YouTube. Compártanos, coméntenos sus dudas, qué comentarios tienen. Y nosotros aquí felices de seguir creando contenido para ayudarnos a entendernos, conocernos mejor y que tengas más herramientas para estar en equilibrio. Te mandamos un fuerte abrazo.